En esta edición de Naima Café vamos a conversar con la licenciada Auribec Carrero. Auribec es socia de la firma Carrero Ávila y Asociados. En Instagram los consiguen como Casa Contadores. Y con Auribec vamos a hablar de los temas que nos ocupan durante junio tributario. ¿Cuáles son esos temas que nos ocupan? Básicamente vamos a hablar de la declaración estimada de impuestos sobre la renta para las personas naturales no asalariadas y para los sujetos pasivos, para las personas jurídicas que no han sido calificadas como especiales. Y también vamos a hablar del aporte LOCTI, algo en el que nosotros hemos estado trabajando en conjunto desde hace unas cuantas semanas. Estamos esperando que Auribec se conecte. Listo, ya la vimos conectada. Auribec se conectó y la vamos a invitar a transmitir con nosotros la licenciada Auribec en el estado Trujillo, en los Andes. Así que hoy tenemos full poder andino esta tarde de café, de Naima Café, que vamos a hablar justamente sobre junio tributario. Bienvenida, Auribec. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Bien, bien. Auribec, porfa, ponte los audífonos, que te escucho con muchísimo eco. Ok, Mariela, ya me los voy a colocar, Mariela. Pídeme algo que tenga listo, por favor, el agua, no sé. El café. Tengo el agua. Pídeme algo que sí tenga. Bueno, Ya lo estoy ubicando. buenísimo. Mientras llegan los audífonos Auribec, y para los que se están conectando ahorita, les recuerdo, este Naima Café es una edición especial. Vamos a hablar de junio tributario. Tenemos dos grandes temas. Vamos a hablar de la declaración estimada de rentas, que de hecho es lo que estábamos conversando Auribec y yo hace minutitos por el chat, y después de la declaración estimada vamos a conversar sobre el aporte LOCTI, el nuevo portal, qué podemos hacer, cuáles son las recomendaciones, los tips que nos tienen nuestros amigos de Carrero y Ávila y Asociados. Estamos recibiendo bastante gente, gracias a todos por conectarse. Y bueno, recuerden que esto además va a quedar grabado para que lo puedan consultar nuevamente y puedan disfrutar de este Naima Café edición especial, la edición de junio tributario. ¿Me oyes, Te Mariela? oigo perfecto, ahora sí, te oigo perfecto. Ok. Hay unos temas de calidad de imagen, pero te oigo perfecto. Me imagino que están cerrando una puerta ahí. Sí. Bueno, listo. Estamos en vivo y todo el mundo sabe que estamos en vivo. Auribec les comentaba, vamos a conversar sobre estimadas primero y luego vamos a conversar sobre el aporte LOCTI. Y hay mucha gente ahorita preocupada, estoy leyendo en los grupos, se quedó congelado el portal, no puedo hacer las declaraciones. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar en este momento? Bueno, fíjate, el portal para las personas jurídicas ya está funcionando. Desde los primeros de junio, de hecho, estaba funcionando desde mayo. Para los naturales sí, no hay posibilidad. El año pasado pudimos declarar, fue a partir del 16 de junio. Hay una nota especial con los irregulares que no se han podido declarar. Por ejemplo, las personas que la estimada vencía en enero, febrero, no hubo manera. En ese caso, la recomendación era hacer un capture, enviar un escrito, una notificación a la administración indicando que estabas imposibilitado. Ya esos irregulares se están pudiendo declarar. Desde hace unos días tú puedes declarar, haces tu declaración, pagas tus porciones, obviamente está fuera del plazo, pero tienes una razón que lo justifica. Y el escrito, por supuesto, debe haberse hecho en el momento antes de que venciera el plazo para declarar. Claro, bueno, para los que no saben del área tributaria, que también nos están viendo, porque aquí tenemos seguidores que trabajan como nosotras con el área impositiva, pero también hay gente de otras carreras, hay gente incluso dueños de empresas. La declaración estimada, que es como usualmente la llamamos, es un pago anticipado del impuesto sobre la renta y que está establecido, por supuesto, en el decreto de ley de impuestos sobre la renta, año 2015, y también el artículo 80 de la ley, y también lo tenemos en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta del 2003. Y además hay una providencia, que es la providencia 69, si mal no recuerdo, que es la que nos dice que lo vamos a hacer
de la segunda quincena de junio. Y eso es un poco para calmar a la gente que está ahorita preocupada porque no puede hacer declaración de estimada de personas naturales. Exacto, es decir, estamos todavía dentro del plazo. Si tu cierre fue el 31 de diciembre, tu plazo es en el mes de junio. Exactamente. ¿Okay? Lo que sí es que, como siempre, Mariela, no dejar para última hora las declaraciones, comenzarlas a hacerlas a la brevedad posible, piense a partir del 15-6 de junio, porque ya sabemos que, bueno, el portal en algunas ocasiones colapsa. Bueno, el portal siendo portal y además es un tema básicamente de capacidad instalada de la plataforma y un pico de usuarios. Pues eso le pasa a muchas plataformas que a veces no tienen capacidad de respuesta, ¿no? Tenemos un pico de usuarios y una capacidad instalada, un uso continuo de portal, que bueno, luego cuando llegamos a estas temporadas intensas, pues podemos encontrar problemas de acceso. Además, Mariela, que es importante que la gente recuerde algo. Si la base para determinar si estás obligado a declarar es la declaración de impuestos sobre la renta, ya tú en febrero, marzo, en enero, ya tú sabes qué contribuyentes están obligados o no a presentar la declaración estimada. Es decir, en ese momento tú puedes determinar o conocer quiénes, naturales o jurídicos, deben declarar. Entonces, hay un punto importante aquí, y es algo que en Calle hemos tratado de manejar, y yo sé que Naima también como firma, es que es importante no esperar a que sea ya el momento de pagar para informar al cliente. Es decir, tú puedes estimar en el mes de abril, en el mes de mayo, decirle al cliente cuánto va a pagar, cuántas son las porciones, porque ese monto puede ser importante para un contribuyente y puede requerir planificación financiera, hacer un apartado, etcétera. Entonces debe conocer ese monto. De hecho, nosotros en Calle, en los cierres, ya notificamos cuál es el monto de la estimada. ¿Ok? Y en mayo empezamos a... Sí, en el cierre, en el correo de cierre, se va un artículo, en la conciliación de la renta se va un anexo donde indicamos cuáles son las porciones que debe pagar de la estimada para que lo determine. Por supuesto, en este momento, dada la economía que vivimos, es de repente razonable indicarle al cliente su equivalente en dólares, recordándole siempre que es pagador en bolívares para que el cliente tenga una idea de cuánto es. Y usualmente van a ser menos bolívares para el momento de pagar. Entonces, es importante eso. Otro punto importante, Mariela, porque sé que de repente se nos puede ir, es la parte de poderle decir al cliente, entregarle al cliente toda la información de una vez. Es decir, tú declaras, ¿ok? Cuando tú no has entregado al cliente la información, como decimos nosotros, la pelota sigue estando al lado de tu cancha. Una vez que tú declares, entregale al cliente su declaración. ¿Qué sigues, Mariela? Ajá, como que te perdí tu imagen, okay, ahorita vuelve a conectar. A ver, sale un momento sale un momento del live y vuelve a entrar porque perdí tu imagen. Te escucho, pero no te veo. Y lo que queda grabado es lo que yo estoy mirando. Les recuerdo que estamos trabajando con Auribec Carrero de la firma Carrero Ávila y Asociados, que se unen a la transmisión desde Trujillo, desde la ciudad de Valera, estado Trujillo. Y bueno, estamos hablando hoy un momento sobre la estimada. Nos está preguntando David Zambrano si las personas naturales ya pueden hacer la declaración estimada. Auribec y yo conversábamos al principio que en este momento el portal del CENIAT no está activo para las personas naturales, pero las jurídicas ya pueden ir trabajando con esto. Ya volvió Auribec, buenísimo. Listo. Como les decimos, Ok. Realmente es una prueba para Mariela ver si yo seguía o me podía oír. Ah, Mariela. No, yo te escuchaba perfecto, pero no te estaba mirando. Pero ya te veo y te escucho bien. Entonces fíjate, Mariela, que envíale al cliente su declaración y sus porciones, de manera que ya en ese momento es responsabilidad del cliente hacer los pagos. Obviamente tú puedes recordarle cada mes unos días antes, ¿no? Pero ya él tiene en sus manos toda la información que necesita para pagar oportunamente. Auri, pero nos estamos yendo al final del proceso y aquí ya empezaron a hacer preguntas del principio del proceso. Nos están preguntando, bueno, ¿quiénes declaran? Todo el que tuvo más de 1.500 unidades de enriquecimiento neto grabable en el ejercicio anterior, declara. O como nos decía Auribec, si ya usted hizo declaración de impuestos sobre la renta, usted sabe que le va a tocar pagar una estimada anticipada. Y es importante Mariela, recuerda que es para ejercicios de un año. Quien tuvo un ejercicio económico menor a un año, la base es 1.000 unidades tributarias. Si es una empresa recién constituida,
Buenísimo, La base buenísimo, es gracias. menor. Gracias por ese Ok. aclaratorio. Y bueno, como sabemos que la unidad tributaria tiene un valor que está rezagado con respecto al valor de la inflación, pues lo que nos da es que la base de contribuyentes es bastante grande. Importante que sepan que esta declaración es para las personas jurídicas que no han sido calificadas especiales y para las personas Ujú. naturales que trabajan de forma independiente. Si usted es asalariado, en principio, no debería presentar declaración estimada, excepto que usted tenga las dos cualidades, las dos características de asalariado y no asalariado al mismo tiempo. Y eso es un tema que en estos días estabas trabajando, Auribec, en tu cuenta de Instagram. Sí, porque ocurre que tenemos clientes que tienen libre ejercicio y tienen salario. Entonces tienes que determinar si el enriquecimiento neto de 1.500 es obtenido por su libre ejercicio, honorarios profesionales no mercantiles. Recuerda que son muy amplios, lo define el decreto 1808, que son honorarios profesionales no mercantiles. Entonces, si por ejemplo tú tienes salario y tienes un enriquecimiento neto por libre ejercicio de 1.500, ok, tú vas a grabar. Pero si tu enriquecimiento neto por libre ejercicio son 100 unidades tributarias, 200, y tu mayor enriquecimiento de salario, por ahí tú no vas a declarar estimada porque no estás obligado. De hecho, Mariela, cuando ingresas al portal, en el caso de las personas naturales, te aclara en la parte donde tú escoges las opciones que generalmente no leemos y que le damos a aceptar y siguiente, dice enriquecimiento obtenido de salario territorial, no territorial o ambos. No salarial, perdón, o sea, te aclara que es enriquecimiento no salarial. Y en la primera advertencia, cuando lees los nombres, que si verifica tu domicilio, etcétera, también te recuerda que no provengan de salarios, ¿ok? O sea, que queda Importante y descartada la estimada. importante, ¿por qué? Porque las personas que están asalariadas están anticipando impuestos todos los meses mediante la retención de impuestos sobre la renta que le Exacto. hace su empleador en función de los ARI. Entonces, esto es muy importante tenerlo claro. En este caso, pues tienes que hacer un comparativo entre lo que tiene de enriquecimiento por vía de salario y lo que tiene de enriquecimiento por ejercicio libre. Les voy a poner un caso práctico para los que nos están viendo y que no son de la tributaria. Imagínense un médico. Un médico puede estar Ajá. trabajando asalariado en una institución, ponte del Estado, pero además puede tener su práctica profesional aparte. El caso de mi médico es el que le estoy poniendo. Mi médico es jefe en un hospital, pero además él tiene su práctica profesional en su consultorio privado, donde él también recibe ingresos. Por supuesto, cuando sus ingresos por el área privada superen las 1.500 unidades tributarias, y tenemos que estar muy claros que vamos a trabajar con distintos tipos de unidades tributarias. Para saber si estoy Ajá. obligado, vamos a ver la del año pasado. El año pasado, ¿cuánto le ingresó por La que estaba al concepto cierre. al cierre? Que eran 1.500 bolívares. Entonces tenía más de, serio, ayúdame, un millón, 1.500 por 1.500. Ajá. 2.750.000. Ajá. 2.250.000. Si tuvo más de 2.250.000 de ingreso por su actividad en su consulta durante 2020, pues va a estar obligado a presentar la declaración estimada. O sea, vas a leer, recuerda que en la planilla de impuestos tienes primero el enriquecimiento neto, que es el que proviene de la parte de atrás de la declaración, y luego sí vienen los salarios. Recuerda que también incluye alquileres por bienes muebles o inmuebles, participación en sociedades de personas, que recuerda que ellas no declaran, sino declaran en cabeza de los socios, que también tienes que grabar, y por supuesto actividades mercantiles, porque hay firmas personales, por ejemplo, Mariela, que realizan actividades comerciales, que califican como personas naturales. Entonces a ellas también tienes que chequearle cuál es esa actividad. Lo que va de primero en la casilla, por la parte de atrás, que haces tu parte de estado de resultados, ingresos, costos y eso. Eso, bueno, es importante. Nos hacen una pregunta que además tiene mucho sentido por lo que pasó con el calendario. Nos preguntan, Auribec, ¿los contribuyentes calificados como especiales deben presentar la declaración estimada de impuestos sobre la renta? Bueno, mire, esto nos ha tomado muchos cafés, a Mariela, Uribe, café, agua, etcétera. Realmente, acuérdate que por el decreto de la constituyente, los sujetos pasivos especiales no están obligados a presentar la declaración estimada, y así fue el año pasado, el decreto del 2018. ¿Qué nos generó confusión este año, Mariela? Que en el calendario de sujetos pasivos especiales que descargamos del portal,
aparecen fechas de declaración de estimadas para sujetos pasivos especiales con sus porciones, ¿ok? En teoría, por ley, por interpretación, eso no está por encima de lo que establece un decreto, que en todo caso tendría que ser modificado. Sin embargo, muchas veces uno, en materia tributaria o en muchas materias, la mejor pelea es la que se evita, ¿ok? Exactamente. Y ser prevenido, pues no está castigado. Lo que usted puede hacer en todo caso es elevar una consulta donde usted ponga su caso. De todas maneras, hoy a nosotros, por ejemplo, nos vencían sujetos pasivos especiales, porque hoy comenzaron a vencer los especiales por calendario que declaraban en diciembre, ¿ok? El portal igual no los está dejando declarar, como en efecto era el año pasado. ¿Qué hicimos nosotros? Hicimos un capture, de todas maneras, de la pantalla. Ustedes todavía lo pueden hacer porque están a tiempo. Hicimos un capture porque, bueno, no está de más, donde aún así evidenciamos que no está, pero en nuestras conversaciones y con los socios aquí de la firma hemos llegado a la conclusión de que no, o sea, de que el decreto debería dejar claro que no estás obligado a presentar para los sujetos pasivos especiales. En el caso de los sujetos pasivos especiales, mi recomendación, justamente por lo que decía Auribe, que la mejor pelea es la que no empieza, es que además de hacer el evidenciar que el portal fiscal nos permite la declaración, como hay una contradicción entre lo que establece el calendario de obligaciones, lo que deja hacer el portal y lo que está escrito en el decreto constituyente que establece los anticipos de IVA y de impuestos sobre la renta, yo haría una consulta jurídico-tributaria exponiendo las situaciones de hecho y de derecho que están ocurriendo y expondría mi criterio ante la administración tributaria antes del vencimiento que tengo previsto en ese calendario. De tal manera que en el supuesto negado de que llegue un funcionario que me diga, bueno, pero es que aquí en el calendario dice que usted tenía que hacer declaración estimada de renta, yo tenga una consulta jurídico-tributaria donde haya expuesto mi criterio fundamentado en hechos de situaciones de hecho y de derecho, en la que además actúe según mi criterio, que por supuesto es que no debo declarar porque no estoy obligado a hacer la declaración. Eso como para estar un poco más protegido. Sobre todo eso depende mucho de la exposición al riesgo fiscal. Si usted es una finca que está en Mérida, posiblemente no le va a llegar el fiscal. Pero si usted es un comercio que está en la principal calle de su ciudad, más temprano que tarde ese fiscal sí va a pasar por allí. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta cuando vamos a decir, bueno, cómo vamos a trabajar en base a eso. Y Mariela, y aunque tú de repente estés clara, ya con el hecho de que te lo requieran, de que te lo sancionen y tú te puedes defender, ya hay un proceso que haber que seguir que además encarece al contribuyente o al cliente. ¿Ok? Para los que de repente no lo tengan claro, que sé que a veces puede parecer obvio, consulta no es igual que notificación. No. Notificación es que yo aviso algo, consulta es que yo agarro y fundamento algo que yo estoy proponiendo, interpretando. Son dos cosas diferentes. De hecho, la consulta requiere un trabajo mucho más profundo. ¿Y la consulta te protege, la notificación no? Exacto, en la consulta mientras no te den respuesta, tú estás protegido. Así es. Y actúes tú, mientras no te den respuesta, actúes según tu criterio y hayas expuesto tu criterio, no te pueden sancionar. Por eso es que yo, en muchos casos, cuando están estos grises, pues yo prefiero hacer la consulta. Reiteramos, los sujetos pasivos especiales no deben presentar declaración estimada de renta, porque la norma lo establece así, porque el portal no los deja. Pero como está esta situación con el calendario, Auribe recomienda hacer una captura de pantalla y yo, dependiendo del riesgo tributario, recomiendo además hacer una consulta. Es como decía Lichi, pregunto lo que ya sé. Mariela, es la Gaceta 6396 del 21 de agosto del 2018 para quienes la quieran tener a mano, que les puede ser muy útil, la que establece vía constituyente, vía decreto, que no están obligados los sujetos pasivos especiales a declarar el artículo 15. De todos modos, también si se meten en Google y escriben Naima Consultores, anticipo de impuestos sobre la renta, los va a llevar al artículo que nosotros escribimos, que también les tiene acceso a esa gaceta. Esa gaceta también está incluida en la guía de contribuyentes especiales que tenemos, como para que, bueno, tengan el pack completo. Hablando de la estimada, que se está volviendo un tema muy interesante, hay una cosa que me gustaría conversar contigo, Auribe, y es ¿qué puedo yo deducir de esa estimada? Ajá, Mariela, aquí comenzó a llover, cualquier cosa me dice si nos sigues.
¿No sigues? Sí, te estoy perfecto, Ok. te estoy dando perfecto. Ok. Sí, Mariela, las retenciones de impuestos sobre la renta que le hayan practicado al contribuyente hasta el mes inmediatamente anterior, en este caso mayo. Recuerda que tú las deberías tener porque deben habértela entregado el comprobante de retención. De todas maneras, el portal las tiene y tú las puedes consultar en la sección de retenciones efectivamente enteradas. Igual siempre es bueno que si tienes el físico cotejes, porque si por ejemplo alguien te retuvo, pero no enteró, tú no lo vas a conseguir en el portal, pero para ti es deducible porque tú fuiste objeto de esa retención. La responsabilidad de enterar o no es de tu pagador y a él le corresponde, pero tú debes poderlo deducir con el solo hecho de tener el comprobante. Y recuerda, eso se tipea en el proceso de declaración, ese monto va tipeado, va escrito. Ese ¿Okay? monto no es sí, automático. las que tengas hasta mayo. Exactamente. No, las que tengas hasta mayo. Todas las retenciones que tengas hasta mayo, importantísimo. Hay una pregunta que nos están haciendo por aquí, que ¿qué cosa es el enriquecimiento neto gravable? Que es algo de lo que hemos estado hablando bastante nosotras, pero que no hemos explicado qué es. Bueno, básicamente es aquel al que yo le aplico la tarifa. Es decir, el que obtengo luego de a los ingresos restarle los costos o los gastos deducibles de impuestos sobre la renta, y yo sobre ese es el que grabo, es el que voy a usar para ver qué tarifa debo calcular. Por eso se llama gravable, es el que va grabado con la tarifa de impuestos sobre la renta. Exactamente. Básicamente. Y bueno, es importante que también digamos un detallito, que cuál es la base imponible del anticipo de impuestos sobre la renta, de la declaración estimada. ¿Sobre qué anticipo? Sobre el enriquecimiento neto gravable del año 2020 en este caso, la ley establece que es el 80%, es decir, ahí no hay cálculos nuestros ni estimaciones. A ese 80% yo le aplico la tarifa según la alícuota en la que caiga y voy a pagar el 75% del monto que me dé a pagar de impuesto. Entonces, por ejemplo, yo me gané 3.000 unidades tributarias, eso es el 80%, eso me da una alícuota que debe ser el 34%, porque por la distorsión de la unidad tributaria casi todos tributamos por el 34%, aplico la rebaja y a eso que me dé a pagar, por ejemplo, 3x3, 9, 900 unidades tributarias, le calculo el 75%. Ese proceso está muy automatizado en el portal, Mariela, era lo que hablábamos, pero la recomendación siempre es que tú hagas tu cálculo en Excel o en lo que uses, porque sí, señores, el portal a veces falla. Hemos tenido años en que ha habido fallas, que ha habido inconsistencias entre lo que presenta el portal fiscal y el cálculo hecho por nosotros. Es importante que sigan la recomendación de Auribec, hagan el cálculo en Excel y no entren a declarar directo, revisen que tienen sus retenciones a mano, hablen con los clientes y sepan cuánto tienen que pagar, porque en estos días me decía un cliente, persona natural, y con lo poquito que yo gano, tengo que declarar estimada. Y yo le decía, sí, cariño, porque son más de 1.500 unidades tributarias al año que ganan. Sí, es nada. Hay personas, es nada. Por eso, hay personas que creen que como ganan tan poquito o declaran tan poquito, no les toca ser estimada, y la verdad es que sí les toca. Exacto. Mariela, hablando de personas naturales, recuerda que comentemos lo del desgravamen y lo de las rebajas. ¿Ok? Buenísimo, buenísimo. Que yo las considero para la definitiva, las considero para el ARI y las debo considerar para la estimada, pero hay que recordar que el desgravamen único detallado, que está regulado, es para personas residentes, igual que las cargas familiares. Entonces tienen que revisar qué características tiene el desgravamen, cuáles son los conceptos, los límites. Recuerden que es educación, salud, alquileres, intereses por vivienda, para residentes, y las cargas familiares, bueno, son los hijos hasta cierta edad que estén estudiando. Entonces a veces la gente olvida la olvida la pequeña cualidad residente y los aprovecha y no debería, ¿ok? Importante con la migración de los clientes tener esto pendiente. Si el cliente está residenciado fuera del país, estos desgravámenes no le aplican porque son solo para personas residentes. Y con la pandemia tuvimos casos muy particulares, Auribec, de clientes que quedaron atrapados más de 180 días fuera del país, pero la verdad es que ellos no se mudaron a ese país. Ellos son venezolanos y todas sus rentas son de aquí. Que son unos casos bien
bien particulares que hemos visto con las Sí, personas naturales. El otro punto interesante de la estimada es que este anticipo se puede fraccionar, es fraccionable. Lo podemos fraccionar hasta en exacto. 6 porciones. Y es una gran ventaja porque en hiperinflación, pues pagar todo el impuesto estimado anticipado de una vez, no, financieramente no es muy provechoso Claro, para el es contribuyente. negocio pagar tarde, o sea, es negocio aprovechar las porciones. Sin embargo, Mariela, yo creo que Ujú. nosotros jugamos un poquito no solo al papel de hacer un robot, sino tenemos que ser asesores. Y uno ya a estas Claro. alturas conoce al cliente, o sea, hay clientes que incluso uno les sugiere, mira, si no es tanto, por aquello de querer aprovechar las 6 porciones y pagar más tarde, te puedes arriesgar. Si es de esos clientes que se le olvida que está complicado y el monto no es tan importante, uno le puede sugerir que paguen 1 o 2 porciones. Porque entonces Ujú. el riesgo de que pague tarde le va a generar una sanción más importante que lo que se ahorró. ¿Ok? Claro, porque si Y el, pago y el de, tarde, pierdo el derecho al fraccionamiento, tengo que pagarlo todo junto y bueno, y me pueden sancionar si me fiscalizan. exacto. Entonces a veces hay que decirle al cliente, mira, Ujú. sí, pero el monto es pequeño. Obviamente eso dependerá del monto. Y una nota, recuerda Exactamente. que la primera porción es en decimales, de repente nuestra moneda está tan golpeada que los decimales no nos parecen importantes, y las siguientes porciones son en números redondos. O sea, ella agrupa los decimales en la primera y redondea las otras 5 porciones. Exactamente. Yo a los clientes les mando todo y les mando sus fechas de vencimiento en un correo. Te toca tanto, te toca tanto, te toca tanto, tal día y ya es su responsabilidad pagar su impuesto. Exactamente. Ujú. Perfecto. Exactamente. Es, no sé si hay alguna pregunta, yo tomé nota de las que conversamos y creo que estamos aclarándolas todas. ¿Hay alguna otra pregunta que de repente, Mariela, Mira, una sí que las empresas que están inactivas o que, por ejemplo, prevén en este momento tener un enriquecimiento neto menor? Porque el reglamento parte de un enriquecimiento del 80%. Bueno, el reglamento prevé que si tú estimas que tu enriquecimiento va a ser superior, porque el reglamento aplica para, es bidireccional, o inferior, tú puedes hacer una sustitutiva. De hecho, en uno de tus manuales aclara que se puede declarar, se paga la primera porción y se presenta una sustitutiva. exactamente. Porque Ujú. la gente tiene que leer el artículo hasta el final, no hasta la parte que le favorece. Hasta donde También me establece corresponde. que si, exactamente, que si de repente al terminar el ejercicio, tu enriquecimiento neto agravable no fue inferior, ¿ok? Tú estás obligado a probablemente a pagar las porciones que no pagaste y puedes estar sancionado por el 112 del COP. Es Puede decir, yo estar estoy sancionado. inactiva y en julio me activé, Ujú. empecé a vender, y mi enriquecimiento neto no solo era del 80% del año pasado, sino que es de 10.000 unidades tributarias, puede estar sujeto a sanciones. Entonces hay que estar muy seguro de que realmente yo ni he obtenido, eso puedes tenerlo seguro porque es un hecho, pero sobre los 6 Ujú. meses que te quedan del año, que no va a haber fuerza humana ni no humana que me lleve a obtener un enriquecimiento neto mayor en los 6 meses que quedan, Eso es para importante llegar a porque ser una fíjate, sustitutiva. Auribec les acaba de mencionar el procedimiento que está previsto en el artículo 162 del reglamento de la ley de impuestos sobre la renta, que es lo que puedes hacer si, por ejemplo, estás sin actividad. Tuviste actividad a lo mejor una parte de 2020 y no pudiste, y te tocó pagar, declarar y pagar, pero no pudiste reactivarte por la razón que sea y sigues cerrado y crees que va a cerrar la compañía, pues en ese caso Ujú. tú lo que tendrías que hacer es hacer tu declaración estimada, pagar tu primera porción y presentar una sustitutiva. Pero todo tiene riesgo, eso también es lo que invitamos a sopesar. El riesgo es que si usted se reactiva y supera las 1.500 unidades tributarias, y como hemos dicho, en este momento la unidad tributaria son 20.000 bolívares. Superar Exacto. 1.500 unidades tributarias es muy fácil. Son 30 millones de bolívares. Eso es ir para el supermercado y venir y comprar 4 cositas, son 30 millones de bolívares. Entonces, si usted cree que se va a reactivar, lo ve posible, es preferible que haga su declaración estimada, pague completo y aproveche el fraccionamiento y esté pendiente de su fecha de fraccionamiento. Mariela, y que nosotros estamos obligados a mostrarle al cliente siempre las letras pequeñas del contrato. O sea, uno le tiene que Ujú. decir siempre al cliente, tiene que ser el bueno y el malo. Mira, sí, yo te puedo, porque generalmente a los clientes los asesora mucha gente. Entonces, no, pero ¿por qué hiciste eso? A una sustitutiva no pagas que tú estás cerrado. Allá va. Pero tienes que saber que pasa esto y esto. Porque el que generalmente asesora sí, que son amigos, etcétera, no le cuentan la otra parte chiquitica, que es la que el cliente debe saber.
Entonces vamos a decirle al No, cliente la posibilidad y los o, riesgos. o leen blogs, Auribec. Leen blogs y entienden, Ajá, puede que lean el mío y entiendan lo que quieran, aunque ahí esté el enlace para que lean el artículo completo, o leen otros blogs que escriben, tú sabes, para meterte en problemas. Entonces es muy, muy importante que confíen en su asesor tributario y lo conversen. Mira, nos pregunta Carlos García, ¿cuánto es el monto en euros o en dólares si no declaro estimada de impuestos sobre la renta? Me imagino que se refiere a la sanción. La sanción que está prevista en el Código Orgánico Tributario por no presentar declaraciones estando obligado. Ese es el monto. Yo ahorita no tengo el código en la mano porque estoy aquí para conversando con usted, pero busquen en la sección de sanciones a partir del artículo 101, que eso es un deber formal y es el deber de presentar ajá. declaraciones. Ese monto es el que tendrán que pagar en moneda de mayor valor, que ahorita estamos usando el... Exacto. Pero te aseguro que para muchos casos va a ser mayor incluso lo que le pudiera tocar pagar. Es mucho más que lo que te toca pagar, sí, seguramente, porque creo que saben ser 100 Ajá. veces la moneda de mayor valor. Creo que son 100 unidades tributarias que valoradas a la unidad de mayor valor, sea el dinar, jordano, el euro, lo que tomen, ya estamos hablando de posiblemente $100, 100 euros, bueno, o sea, con el bolívar. O sea, imagínate ¿no? que vas a pagar 100 euros. Entonces, Imagínate que vas a pagar 100 euros en bolívares, que serán como más de 300 millones de bolívares. exactamente. A la tasa del Entonces vas a BCB. tener una sanción muy alta. Exactamente. Y a lo mejor la estimada te da una tontería que me puedes pagar en 6 partes. Más los intereses de mora, porque llegan, te sancionan, te determinan la estimada que no presentaste y vas a pagar. Y acuérdate, Mariela, algo. En tributos es diferente pagar tarde que no pagar. Y es diferente pagar extemporáneo por tu voluntad que cuando la administración tributaria te lo requiere. Te lo determina. Si tú no declaraste exacto, si tú no declaraste el 30 de junio, te acordaste el 5 de julio, hazla. Porque si llega la administración y te determina en agosto, esa sanción es mucho más alta porque la requirió la administración tributaria. Siempre, si declaras tarde por un error, hazlo a no hacerlo. Es mucho más claro eso. Es preferible estar extemporáneo que nosotros. Mira, nos pregunta M. de Acaño. ¿Quiénes son contribuyentes no especiales? Bueno, todos los contribuyentes que no han recibido la cartica del CNA, la calificación de sujeto pasivo especial. Por ejemplo, yo no soy especial. Yo soy natural. También hay contribuyentes formales, que son contribuyentes formales del IVA, que pueden ser o no especiales. Hay varias categorías de contribuyentes. Pero en palabras muy sencillas, todo aquel que no ha recibido la carta del CENIAT donde le dice que es especial, no lo es. Ok, la dichosa carta. La dichosa esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Ajá. Sí, es más fácil decir quiénes no son, que son todos los que no la hayan recibido, efectivamente, así es. Exactamente. Y recuerden que los asalariados, si una persona es solo asalariada, pues no presenta estimada tampoco. Ya hablamos del caso de la combinación de salario y libre ejercicio, por ejemplo. Exactamente. Bueno, y para quienes se están conectando tarde, que ya están haciendo preguntas que ya contestamos, esto queda grabado y lo pueden volver a ver y se ponen al día con lo que hemos conversado de la estimada. Aquí, bueno, como junio es tributario, no crean que, porque la gente cree que solo marzo es tributario, y junio es intenso también. Sí. Muy intenso. Entonces tenemos otra perla, que es nuestra amiga Lofty. El aporte al FONACID, y que además nosotros hemos estado trabajando juntas, que en este tema ha sido muy divertido, en los 50 sencillos pasos de registro en el portal. Sí. Créanme que tratamos de reducirlos a menos pasos, pero no hubo manera. No, son 50 sencillos pasos. Lo decimos riéndonos, pero la verdad es que es un proceso muy detallado y que estamos viendo que hay personas que ya están teniendo dificultades con el uso del portal del SICAI. De hecho, nosotros entramos antes que saliera la providencia, lo habíamos entre ambas revisado y el equipo de CAI ha revisado y curucuteado todo el portal del SICAI y por eso fue que hicimos una guía paso a paso. Entonces, vamos a hablar un poquito de la LOCTI y del SICAI, el famoso portal. Okay. Auribec, ¿qué pasa con ese portal? Bueno, vamos a aclarar primero quiénes están obligados, Mariela, que son los que tienen unos ingresos superiores a 100.000 unidades tributarias, ¿ok? Ahorita vamos por año.
debo decir que el portal está funcionando bien, o sea, realmente y a cualquier hora, en la mañana, en la tarde, veo muchas personas que comentan que les está siendo difícil entrar o que la página no abre. No tengo las razones técnicas, pero si tú colocas www.sicai no entra, es decir, solo vas a colocar sicai.fonacid.gov.be. En años anteriores el portal estaba caído, el portal cambió, es otro portal. Si ya tú sabías el proceso por lo que habías hecho años anteriores, es un proceso nuevo. Y si ya declaraste, debes volver a declarar. Solo que lo que ya pagaste, el portal te lo va a reconocer, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tú habías declarado, hay personas que han logrado ingresar al portal y les aparecen las declaraciones de años anteriores, ya cargadas. Perfecto, yo tengo casos que no, que la gente declaró, la declaración no le aparece y la tuvimos que volver a hacer. En principio, como nosotros comenzamos con esto a finales de abril, el portal estaba exigiendo 4 ejercicios para declarar, 17, 18, 19 y 20. Salió la providencia, salió una reforma de la providencia y definen que son 3 ejercicios. Y así efectivamente está ocurriendo en las últimas semanas. Tú envías, así envías 4 años, ellos te van a cargar 3. Porque Mariela, tú no vas a tipear nada. Tú cargas la data exigida, que son declaraciones, RIF, acta constitutiva y última modificación, y ellos revisan y te van a generar las declaraciones, ¿ok? Es así como ocurre el proceso. Tú no vas a tipear ingresos, lo van a hacer ellos. Obviamente, volvemos a lo de siempre. Si tú tienes en Excel calculado tu LOCTI, o por ejemplo en la herramienta que diseñó Naima o con parte del trabajo que nosotros desarrollamos, tú debes poder saber cuál es el monto que vas a pagar. Para que no te confíes en lo que el portal te determine directamente. O sea, nunca debemos hacer eso. Ajá. Para evitar sorpresas. Exactamente. Entonces, no sé si quieres que vayamos manejando por las consultas que recibiste, las preguntas, para que no se nos vaya a escapar nada. Hemos recibido bastantes preguntas. A mí me encantan unas recomendaciones previas que tienes aquí, que las voy a leer para compartirlas con todos. Porque Auribec es muy organizada y me pasó un script. No crean, yo lo tengo aquí en una tablet. Pero hay unas recomendaciones previas que me parecen súper importantes, porque muchas de las preguntas que nos están llegando y que también te están llegando a ti, tiene que ver con haber obviado estos pasos. Primero, tengan ya todo en formato PDF. Usen aplicaciones. Hay una aplicación sugerida por el portal y nosotros se las mencionamos también en la guía paso a paso para compilar todo y para que les pese menos. Porque bueno, recuerden un poco que la calidad del internet de Venezuela, pues vaya, no en todas partes es buena, suelen haber fallas. Tienes que tener a lo mejor fibra óptica para poder tener buena calidad de conexión. Entonces, háganse ligero los documentos. Las actas constitutivas. Y hay un límite, Mariela. En el portal ellos te ponen un límite de los archivos que puedes subir. Entonces, si no compilas o no llevas en formato PDF, te va a rebotar. Y la gente cree que es porque tiene problemas de internet. Es que ella, si excede del límite, no te va a recibir los archivos. ¿Y cuál es el límite, Auribec? Conchale, Mariela, no recuerdo. No, pero ahí, cuando tú le estás subiendo, él te dice, porque de verdad el portal está bien estructurado. Dice máximo tanto y te establece cuáles son los KB máximos que te va a aceptar. Ah, bueno, pendiente con eso, entonces hagan que sus archivos estén, la verdad, lo más livianos que puedan. Lo otro, es importante que tengan un correo al que puedan tener acceso inmediato a la clave de donde están haciendo el registro de una compañía nueva, de un nuevo aportante. Y tú tienes un tip que me parece muy útil. Primero tienes el correo de Gmail, no te acepta ningún otro tipo de correo, te va a pedir 2 correos, un correo para comunicarse contigo, donde te va a llegar toda la información, y el correo del socio, ambos deben ser Gmail. Nosotros, Mariela, en el caso de los clientes, como la clave que te llega tiene una duración determinada, nosotros preferimos crearle un correo al cliente con una clave, porque ese correo es de permanente uso, ahí te va a estar llegando la notificación, te va a estar llegando la declaración, incluso el certificado. Obviamente, luego tú le entregarás al cliente esa data. Entonces, es más fácil crearle un correo que perseguir a un cliente que además está ocupado, o la línea no cae, esperando que te dé la información. Va a ser más expedito para ambos que tú lo crees. Exactamente, y te evitas los colapsos de portal, porque la verdad es que en eso no nos parecemos. Salimos eso lo más rápido posible. Yo tengo amigos que dicen, yo soy como Nel Flanders, que estoy el 1 de enero haciendo declaraciones. Sí, yo en enero estoy declarando y saliendo de todo eso y me olvido. Exacto. Entonces, es importante. La contraseña ha variado, Mariela. Al principio tenía unos requisitos, ahora tiene unos nuevos.
Entonces, por ejemplo, la de ayer, que hicimos una declaración ayer para tener la información lo más fresca posible para hoy, te exige una mayúscula, una minúscula, un dígito y unos caracteres. Eso te lo va a indicar ahí, ¿ok? Pero ya eso ha cambiado, ya no es una contraseña simple. Y por supuesto, pues toma nota, aunque la puedes cambiar. O sea, por ejemplo, si la contraseña te equivocas o necesitas cambiar, el portal te lo permite también. Adriana nos hace una pregunta bien chévere, Auribe. Yo tenía un usuario, dice Adriana, para varias empresas. Ahora, ¿cómo será? La verdad es que vas a necesitar crearle un usuario a cada empresa. No hay un usuario. Sí, es que cada empresa tiene, sí, es que de hecho, Mariela, tú tienes dos validaciones. Cuando tú entras, primero pones el RIF, ¿ok? Y luego tú pones tu usuario. Entonces, a juro, tienes que tener uno para acá. Puede que te permita repetir el usuario, no lo sé, pero es que ya te va a exigir validar el RIF antes de entrar. Exactamente. Del contribuyente. No, ya tú entras con ese RIF. Nos pregunta Nerpina si cambiaron la forma de cálculo. No, no cambiaron la forma de cálculo. Lo que pasa es que este año están pasando unas cosas interesantes. Tienes el aporte que tienes pendiente de los años que tengas pendiente. Tienes la sanción por extemporaneidad si no hiciste el pago o la declaración cuando está el portal caído. Y además tienes intereses de mora. Eso es la lo que sanción pasa. La sanción es el 50% del monto dejado de pagar. Entonces, fíjate algo muy interesante, Mariela. La sanción del 2017-2018, que es el 50% del monto dejado de pagar, realmente es poca, porque ellos te la están calculando a los bolívares de ese momento, ¿ok? Entonces, las personas tienen la oportunidad perfecta para ponerse al día. La gente creerá que nosotros, no sé, tenemos un porcentaje de participación por LOCTI, porque a mí que me pregunta, le digo, ponte al día, porque 2017 y 2018 se hace pequeño, 2018 y 2019. De hecho, Mariela, estadísticamente, de las 3 años, el 90% en promedio del monto a pagar lo determina el 2020. El 90 al 92%. Lo otro, 2017, 2018, por muy grande que sea tu empresa, ocupa como un 8% apenas. Entonces, te puedes poner al día y estás en junio a tiempo de declarar. Si tú no declaras antes del 30 de junio, el 2020 va a costarte 50% más a partir del 1 de julio. Exactamente, porque ya vas a estar extemporáneo y el 1 de julio vas a tener un costo adicional, ¿ok? Los intereses de mora, créanme que hicimos más prácticas que pasante el primer día de sus pasantías. Llegamos a la conclusión, porque el portal no te lo muestra, de que es en promedio el 40% del monto a pagar de forma lineal. No es interés compuesto, no se rige por el código orgánico, porque recuerda además que esto en teoría no es un impuesto, es un aporte, ¿ok? Es una contribución. Entonces, más o menos nos daba el 40% del monto al 2017-2018. De todas maneras, en la aplicación que Mariela desarrolló, eso también está estimado. En la mini app es facilito porque meten solamente lo que tuvieron de ingresos brutos. Y esto es importante porque muchas preguntas que nos han hecho, lo que tuvieron de ingresos brutos en los años que van a declarar, y la aplicación de nosotros de una vez les dice cuánto es lo que les va a tocar de pagar de aporte, cuánto es el monto de la sanción, y les estima con un porcentaje de error muy mínimo. Nos vamos a veces un poquito por encima, unos céntimos por encima, unos céntimos por debajo, lo mismo que les diría el portal. De todas maneras que es muy útil, tanto si tú eres la empresa como que si eres una firma de contabilidad, porque ya le puedes decir a los clientes cuánto es. Fíjate, Mariela, algo muy importante. Con esto, nosotros, ¿qué nos pasó con los clientes? Nosotros empezamos a calcular en mayo, buscamos los ingresos, calculamos los 4 aportes en ese momento y le avisábamos al cliente cuánto era el monto a pagar. Porque es que el cliente, para tomar la decisión, porque al final es de él, tú le puedes decir que debe, que está obligado a insistir, pero es el que te va a decir sí o no. ¿Cómo te dice un cliente que sí, Mariela, si tú no le dices cuánto va a pagar? Ok, tú le tienes que decir, entonces calculen cuánto es, díganle, mire, usted va a pagar $100 de aproximadamente 60, 80, ojo, porque después que tú declares y que el portal te emita la planilla de pago, tienes 15 días para pagar. En esos 15, porque si no te genera intereses de mora. Entonces el cliente no puede estar divagando luego. Y no va a divagar porque tú ya le habías dicho, mira, prepara X cantidad de dinero, porque una vez que yo declare, tienes 15 días para hacer el pago. ¿Ok? Entonces avísale cuánto es para que él, en función de eso ya te aprobó todo. Bueno, tus honorarios y más el monto que él tiene que pagar. Exactamente. Nos pregunta Tania, ¿cuántos ejercicios se van a cargar? Se están cargando 3, de acuerdo con lo que indica la providencia, pero eso te pueden pedir más información. Hay gente a la que le han pedido más información.
Sí, por ejemplo, nosotros al principio cargábamos 4 porque el portal establecía que era 4. De hecho, recién salida la Gaceta, donde te dieron como el normativo para declarar, hablaban de 3 y aún así el portal te grababa 4 y te cobraba 4. Claro, imagínate, el 2017 es un monto pequeño, ya está recibiendo 3. Nosotros cargamos uno con 4 años porque nos lo estaban pidiendo y finalmente hicieron 3. Fíjate, Mariela, la atención telefónica se está dando. La gente puede llamar, puede preguntar en el horario de oficina. Puede pasar que preguntes a un joven y luego te atienda a otro porque hay varios, pero ellos te están aclarando muchas dudas. A los números que indica en la página. La página indica unos números, nosotros los tenemos puestos en la guía y también en el correo que les llega cuando se hacen el registro, también aparecen los números ahí. O sea que los números del FONACYT en este momento están funcionando. Están funcionando. Podemos decir eso hasta el día de hoy, están funcionando. Y te están atendiendo y te están dando información. Mariana, una pregunta que nos hicieron mucho, dime. Buenísimo. No, nos preguntan sobre los irregulares, una empresa que cierra ejercicio en abril, pues tiene los 6 meses siguientes para hacer... declarar. Para hacer la declaración. Y que usted usa, pues la que estaba vigente en el momento del cierre del ejercicio. Exacto, 2018, 0,01, recuerda que hubo reconversión en agosto del 2018, 2019 50 y 2020 1.500, es decir, tú agarras el ingreso, lo divides entre unidad tributaria vigente para ese momento, determina si es mayor a 100.000 unidades tributarias y sabes si está obligado o no a declarar. De todos modos, nosotros tenemos una mini app web que es gratuita, locti.naimaconsultores.com. Ustedes entran allí, ponen nada más los ingresos brutos y la mini app les dice si está obligado o no está obligado, como para que tengan una idea Mariana, si lo tienen que hacer o no que tienen que hacer. La guía te establece que si necesitas un certificado de solvencia, tienes que declarar. Es decir, tú no estás obligado a pagar porque no tuviste ingresos superiores a 100.000, pero necesitas certificado de solvencia. ¿Para qué? Bueno, no lo sé. Por ejemplo, tú licitas con el gobierno. Es que cuando lo vas a pedir, entonces, te lo van a pedir. Ok, entonces de repente necesitas tener solvencia. Tú vas, declaras, no vas a pagar y te emiten tu certificado para una posible solvencia. De hecho, Mariela, hubo un año en que amarraron la solvencia de la LOCTI a procesos de licencia, si mal no recuerdo. Entonces, o sea, pónganse el día con eso, el proceso no es tan complicado, hay que tener paciencia, pero no se arriesguen innecesariamente. O por lo menos dile al cliente, ¿ok? Dile al cliente. Porque hay mucha gente que no sabe que esto existía. Yo les puedo contar sobre la LOCTI, que la amaba, y que antes que hicieran la reforma, yo trabajaba en una cantera, y nos tocaba pagar un realero de LOCTI. Y mi jefe decía, pero yo no quiero pagar de ese realero. Pero en esa época la LOCTI nos permitía hacer proyectos. Entonces nosotros aprovechamos e invertimos eso en cualquier cantidad de proyectos divertidos. Hicimos unos proyectos de mejora tecnológica, pusimos una romana con sensores que se comunicaba directamente con nuestro sistema de facturación. Así que hicimos una inversión bien interesante para la compañía. Se invirtió en formación, yo estudié muchísimo. Gracias a la LOCTI, no les puedo decir Mariela, todo lo que estudié. Fue concebida es que fue concebida para eso, o sea, la LOCTI fue concebida para invertir en ciencia y tecnología de los contribuyentes. Y tú llevabas un proyecto que tenía unas normativas, te lo aprobaba y tú te veías obligada a invertir en mejoras, pero eso se distorsionó y se volvió un aporte más. No, y podías lo que hay. Invertir en investigación. Nosotros invertimos en investigación sobre mariposas. Ok, así que pudimos hacer hicimos muchas cosas interesantes hasta que, bueno, se convirtió en lo que es hoy, que es un aporte que, bueno, tenemos que pagar y que entregar al Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, y ellos son los que deciden finalmente el destino de este dinero. Pero sepan que la LOCTI tiene mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, en esa época además la UTE no estaba tan distorsionada y los que pagábamos LOCTI éramos unas empresas que, la verdad, bastante grandes. Ahora, con la hiperinflación, la distorsión del valor de la UTE, pues a muchas empresas les está tocando ser aportantes LOCTI y esto se vuelve como algo que yo no sabía. Y por eso es tan importante. Bueno, Mariela, es que se nos hizo extensivo a muchos impuestos, al IGP, a la RI, al impuesto sobre la renta de personas naturales. Entonces la unidad tributaria distorsionada nos amplió muchísimo el campo de tributación, ¿ok? Entonces muchos contribuyentes que no estaban, ahora lo están. De hecho, hay gente que tú le tienes que explicar ahorita qué es la LOCTI, qué es el IGP, por qué yo no debería, etcétera. Mariela, una pregunta que
¿qué te hicieron? Eran los formatos, ya hablamos de que los requisitos en PDF y la planilla de pago, una vez que pagues, le haces un print pan, es en JPG, que sea nítida, que se vea todo el número completo de la operación, que el banco te emite para que suba. Ajá. Cosas que van a evitar. Exacto, que esa, y los especiales, Mariela. Pero también te habían preguntado. Unos detallitos con el reporte de pago, Auribec, que van a evitar. Auribec les dijo, hagan una captura de pantalla que sea bien nítida y que sea en formato JPG. ¿Qué van a evitar? Que a veces hace mucha gente. Imprimir el reporte para después tomarle una foto o escanearlo, porque ahí no van a tener una imagen de calidad que les vaya a procesar correctamente la LOCTI. Nos pregunta Maribasi, en cuanto a la LOCTI, una empresa constituida hace tiempo, ¿debe cargar el documento constitutivo? Se los pido y me envían que si cambio de nombre, tienen tantos documentos legales, sí. Tienes que escanear todo eso y ponerlo en PDF y subirlo. Ellos te piden el documento constitutivo, que es el acta de la partida de nacimiento. Pero, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso, un cliente que cambió de razón social. Entonces, en ese caso, si yo pongo el primero y pongo el último, se supone que el último es el que te muestra la junta directiva vigente, porque recuerda que aquí tienes que hablar de un representante legal. Me dice una cosa y me habla otra empresa. Entonces, tengo que subir adicionalmente ese donde cambié la razón social, que es la que aparece en la junta directiva. Ok, si tienes 50 actas donde aumentaste capital, eso no. O sea, interesa el acta de nacimiento, si hubo cambio de razón social, y la última donde esté vigente la junta directiva, de donde va a salir el representante legal que vas a incluir en el proceso de declaración. Porque es muy importante y eso va cotejado, y ese representante legal también tiene que tener un correo Gmail, que les decíamos al principio. Una pregunta que me han hecho, ¿los contribuyentes especiales deben pagar el aporte LOCTI? Ajá. Fíjate, sí, porque aquí la condición no está dada por el tipo de contribuyente, sino por los ingresos. Aquí es al revés de la estimada. Exacto. Y además esto no lo recauda el CENIAT, esto lo recauda el FONACIT. Ok. Mariela, preguntaron que si yo podía aún hacer las inversiones para los aportes. No, la norma cambió y ahora la única vía es la del pago. Exactamente, le hicimos un poco de historia de la LOCTI, pero eso ya no, ya eso lamentablemente no aplica, es un egreso más. Nos preguntan si este aporte es deducible a la ley de impuestos sobre la renta. No dice en ninguna parte que no. Es un aporte más, como puede ser un aporte a los parafiscales, etcétera. Hasta ahora el IGTF es el que clara y expresamente está indicado como no deducible del impuesto sobre la renta. Exactamente. Me pregunta Marci, si la empresa no paga... Mariela, dime. Una última pregunta que tenemos aquí en vivo. Marci nos pregunta, si la empresa no paga desde 2016, se carga lo que permite, 3 años, y los otros años, ¿qué pasa? Si te los piden, los carga. Sí, pero ahorita yo cargaría los últimos 3 años, me imagino, aquí es un poco más de conclusión nuestra que otra cosa, que no es financieramente ni siquiera viable para ellos cargar 2016, 2017, porque como la multa no es un monto fijo, sino el 50%, el monto dejado de pagar, ellos deben haber cuantificado que lo que va a pagar 2016 es irrisorio y es más el trabajo de ellos de procesarlo que de cobrarlo. Ojo, eso es una conclusión nuestra, ¿no? Que nos hace ver que la operatividad es innecesario, no vale la pena revisar eso. Auribec, una pregunta que me han hecho muchísimo en los grupos de Telegram. ¿Qué pasa si yo ya cargué todo, pero no me ha llegado el monto de la... No me ha llegado el monto que debo pagar? Del aporte. Del aporte. Fíjate, Mariela, yo lo calculé y lo quiero pagar de una vez. ¿Qué hago? Mira, vamos a aclarar una cosa. Nosotros hemos tenido casos en que nos responden al otro día o los 2 días. Mi sugerencia es, ahora mismo, si el portal, si ellos están tardando más de 5 días en responderte, acuérdate que tú procesas, cargas y ellos te mandan una declaración y te mandan una planilla, llama para que te lo genere. Ahora, por ejemplo, yo quiero pagar. Bueno, lo que puede pasar es que te equivoques en los intereses, porque no hay manera de que los calcules exactos. La multa sí, a mí me ha dado perfecto, a ti también te dio en tu práctica. Si pagas de más, bueno, ellos te van a validar el pago, supongo porque lo han hecho con gente que pagó 2017, 2018 sin declarar siquiera, porque no podía declarar y pagó, deberían validarte el pago, ¿ok? O sea, tú pagaste, no sé, por ejemplo,
50 millones y te generan la planilla 51 millones, bueno, tendrías que pagar la diferencia y subir nuevamente el pago. Yo insistiría más bien en que me la generen, por vía correo, por vía llamada, por lo menos para que me quede todo como muy cuadrado. Si no, bueno, si pagas, que yo he visto que validan los pagos, ¿ok? Exactamente. Nos hicieron una pregunta también interesante sobre el pago. ¿Se puede hacer el aporte desde cualquier banco? ¿Puedo Sí, pagar desde cualquier el banco? origen puede ser cualquiera. De hecho, puedes pagar una cuenta del socio, una cuenta de la empresa, ya hay implicaciones fiscales y tributarias, que es otra cosa. Obviamente las cuentas del banco. Yo sugiero, que si es posible lo pagues del mismo banco. Si vas a pagar a cuenta Banesco, por ejemplo, para que ellos lo verifiquen más rápido, porque si es del mismo banco, pues debe hacerse efectivo una vez. Acuérdate que ellos deben conciliar el pago y verificar que cayó. No basta nada de inventos, ¿ok? O sea, hagan el pago, no es que van a escanear nada indebido, la gente sabe de qué hablo, porque ellos van a verificar el pago. Pero sí, puede ser del Banesco a otro banco o el mercantil a Banesco, es válido. El origen no es limitante. Mira, ¿podemos hacer un solo pago? ¿Puedo hacer varios pagos o hago un solo pago? ¿Qué me recomiendas? Mira, nosotros recomendamos que hagas un solo pago porque ellos te generan un solo monto total de 18, 19, 20 multas e intereses, ¿ok? Pero tuvimos un cliente que no leyó bien, leyó la primero y pagó mal. Es decir, pagó fue la primera parte y después pagó la diferencia y se la subimos y no pasó nada. Pero yo siempre voy a lo que simplifique, a lo que te dé más rápido el proceso. Si puedes hacer un solo pago, haz un solo pago. Pero si pagas por error incluso menos, puedes pagar la diferencia. Interesante. Todo dentro del plazo de los 15 días. Exacto, importantísimo. Nos pregunta Nerpina 2. Si me registré el año pasado en ese portal, ¿tengo que volver a registrarme? No es el mismo portal, tienes que hacerlo, es que el portal cambió. O sea, este es otro portal, es otro proceso, te tienes que inscribir de cero. Recuerda que aclaramos que hay gente que ya declaró y cuando tú ingresas te muestra las declaraciones pasadas. Yo me imagino que fue que ellos las cargaron, las pasaron al nuevo portal, no lo sé. Y entonces te aparecen ya. Yo tengo casos de clientes que declararon, no le aparecieron y se tuvo que volver a declarar, pero el pago, si lo hicieron, te lo valida y te lo acepta y entonces no te cobra multa. ¿Okay? Yo he visto dos casos, Auribel. He visto casos de personas que en algún momento, no sé si fue que fue a finales del año pasado, porque no tengo detalles, pero sí tengo visto casos de personas que se registraron el año pasado, que la imagen del portal era la misma con la que hemos estado trabajando nosotros desde abril, y cuando intentan registrar un usuario nuevo, les dice que no pueden, que ya están registrados, usan sus datos de lo que hicieron el año pasado y pueden entrar. Okay. Pero hay gente que hizo eso, que intenta entrar con sus datos del año pasado y no se los permite. Mi recomendación es que prueben. Okay. Si no los dejan entrar, no se pongan necios. Por favor, no se pongan necios. Si no los dejan entrar, listo. Ya saben que tienen que crearlo de nuevo. Si entran con esa clave, pues para adelante. Eso, porque he visto las dos cosas. O sea, yo no he tenido ese caso, Mariela. Bueno, sabes que en el grupo de Telegram de Naima pasa de todo. Entonces, en el grupo de Naima ha habido personas que han entrado con sus datos del año pasado, chévere, sin problema, y no se han tenido que volver a registrar. Pero hay personas que, claro, leen eso y dicen, bueno, yo también, y cuando van a entrar les dice que no, y vale, lo que tienes es que volverte a registrar. Nos pregunta Miguel. Tú dijiste algo muy importante, fíjate, tú te registraste el año pasado, intentas, no te deja, no vas a poder alegar ni hacer capturas que no pude, porque el portal te está dando la opción de hacerlo nuevamente. No te deja, aunque te inscribiste, vuélvelo a hacer. Si te deja, va para adelante, chévere. Exactamente. Y vean qué es lo que tiene cargado allí. Nos pregunta Miguel Cibulo, yo tengo el pago de 2018 y 2019. Ajá. ¿En qué momento lo cargo? Tú declaras, por ejemplo, tienes el pago, pero no declaraste, o sí declaraste y no te aparecen las declaraciones. Tú declaras y cuando ya tú hagas toda la declaración, que ellos te procesen, tú puedes cargar ese pago y haces la observación de qué ejercicio corresponde. Y pagarás solo la diferencia que te corresponde pagar, porque sí los está validando. Ya después que acuérdate que son procesos, ellos te van validando y te van diciendo en qué etapa estás. Entonces, tú en ese momento cargas el pago, pero primero tienes que declarar, porque además, a quien te pregunta, si no declaraste, porque yo soy de gente que pagó sin haber declarado ante la preocupación de que los multara, si no declaraste, la única manera que tiene ellos, Fonacid, es de saber que ese pago se corresponde viendo tus ingresos, o sea, determinándote la declaración. Ajá, un detalle importante, porque nosotros estamos hablando aquí de declarar, porque, bueno, vale,
Nosotros ya lo tenemos como muy normalizado, pero hay personas que me han preguntado cómo declaro. La verdad es que en el portal del SITCAI lo que hacemos es cargar unos recaudos que ellos nos piden Sí, y ellos son los que nos generan la declaración y nos dicen cuánto nos toca pagar. Eso es lo que nosotros llamamos declarar, es cargar los recaudos. Importante exacto, eso. sí tienes razón. Ujú. Porque hay gente que me dice, ¿dónde Más que escribo? todo, ¿Dónde meto la data? No, en ninguna parte. no, Usted sube su no, cosa ahí. es verdad. Es más, disfrutemos esa comodidad de que nosotros cargamos y nos generan la declaración, que no la tenemos en ninguna otra de los procesos que hacemos en este momento. Ujú. Exactamente. ¿Qué más? Otra pregunta Ajá, tenemos Mariela, aquí. te preguntaron que en qué momento descargamos las planillas de declaración. Cuando ya el estatus cambie, ¿ok? Que ya te procesen todo, ahí ellos te dicen que ya está todo aprobado, ahí puedes descargar el certificado. O sea, el certificado donde ya dice que tú estás solvente, que declaraste y que debes conservar. Ojo, que no he sabido que se tenga que poner una cartelera, ¿no? Pero como ya en lugar de cartelera tenemos pared, pues bueno. Pero hasta ahora, como oímos certificado y lo vinculamos con cartelera, lo guardas en una carpetica por ahora. Buenísimo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ahorita nos Mariela, a mí hicieron me una pregunta, pregunta sensible. No dime. sé si es la que ibas a hablar, pero me parece que es una pregunta sensible. La entidad Ajá. tuvo pérdida en el ejercicio fiscal. Debe declarar LOCTI. Lamentablemente sí, porque la base es los ingresos. Es como la alcaldía que tributa sobre los ingresos. No es un tributo que grave la renta. Entonces sí, y es Exactamente. difícil. Yo siempre he pensado que eso es muy excesivo con Cruel. el contribuyente, pero bueno, no somos los que redactamos las normas. Sí, si tienes pérdida y tuviste ingresos, tienes que pagar. Exactamente. Es lamentable, pero es así porque no admite. Eso pasa con todos los que tienen como base imponible los ingresos y no Los toman en ingresos. cuenta los egresos ni las deducciones, perdón, ni las deducciones ni los costos. Mariela, una pregunta que te hicieron. ¿Las personas naturales pagan o no pagan LOCTI? Yo no pago LOCTI Okay. porque soy No, las persona personas natural. naturales Yo, no, pero las Mariela, sociedades de personas sí. Las que es el sociedades de caso de personas sí. Calla. Uh Por -huh. ejemplo, Carrero Ávila es una sociedad de personas, una asociación civil, y la norma establece dentro de los 4 numerales que las sociedades de personas o cualquiera que se asimilen a esta, sociedades en comandita, etcétera, deben pagar y contribuir a la LOCTE. Así que, por ejemplo, firmas de contadores, abogados, etcétera, pues tienen que evaluar si tuvieron esos ingresos y deben declarar y pagar. Sí, si yo trabajo como persona natural, o sea, Mariela trabaja como persona natural, pero las firmas de contadores que tienen una figura asociativa, tienen que declarar. También es el mismo caso de las fundaciones, Auribec, que son aportantes LOCTI, los centros sociales. Porque no tiene nada que ver con el lucro. No tiene nada que ver con el lucro tampoco, solamente tiene que ver con los ingresos. Hay un caso que me preguntaron, no sé cómo lo han evaluado ustedes allá, pero ahí me preguntaron que si los condominios tenían que pagar LOCTI. Pues los condominios realmente terminan siendo una sociedad, una asociación de personas, o sea, una asociación civil por una junta. Nosotros tenemos casos de condominios de centros comerciales que, bueno, en este caso ellos tienen una pequeña parte de rentas grabadas porque generan ingresos por alquileres y, por ejemplo, ellos tienen su patente y por la parte que tributan es por la parte de los ingresos grabables de impuestos sobre la renta. En mi opinión, en esos casos deberían, por ejemplo, esas que generan incluso una renta de impuestos sobre la renta deberían pagar su LOCTI. Los ingresos son sociedades de personas. O sea, no veo por dónde no pagar. Ahí es cuando nosotros nos decimos, bueno, ¿por qué no pagarías? O sea, si no consigues el por qué sí, busca el por qué no del que te agarrarías para defenderte. Esa siempre es nuestra conclusión. No dice que sí, donde dice, yo tampoco lo encontré. En este caso tenemos centros comerciales que sí, porque generan incluso rentas. A ti te hicieron una pregunta de si tenía 2 trabajadores, volvemos a lo mismo, depende de los ingresos, no la cantidad de trabajadores. Si tienes 100.000 unidades tributarias, pagas LOCTI. Mira, aunque tengas un trabajador, aunque tengas trabajadores outsourcing, que contratas todo el mundo por fuera, aunque tengas puros bots, si tienes más de 100.000 unidades tributarias y eres una persona jurídica de distinta, no importa el tipo de forma asociativa que tengas, pero eres una persona jurídica, tienes que pagar LOCTI. Así que fundaciones, asociaciones civiles sin fines de lucro, colegios de profesionales, si tienen ingresos
superiores a 100.000 UT están obligados a pagar LOCTI. Y creo que esto es algo de lo que poca gente ha conversado. Tienen que leerse, Mariela, en la norma que salió, donde te explican el proceso de declaración, están los 4 numerales que tipifican con exactitud quiénes están obligados a aportar LOCTI. En la ley de LOCTI. En la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología. De todos modos, en la web de Naima Consultores, nosotros tenemos un artículo gratuito donde copiamos textualmente el artículo de la LOCTI, donde se dice quiénes son los que están obligados a cumplir con este aporte. Exactamente. Mariela, habían unas sugerencias que habíamos desarrollado, así como las recomendaciones, que es importante destacarlas. Exacto. Una era, cuando colocas la dirección, cuando estás llenando los datos, se sugiere que coloques exactamente como está en el RIF, el domicilio del contribuyente, ¿ok? Yo lo tipeo con comas, con puntos en el mismo orden, etcétera. No doy lugar a que me vayan a devolver nada por eso. Hay procesos, Mariela, que te generan correos de rebote, es decir, por ejemplo, cuando cargas la data y te llega la declaración, te avisa. Cuando tú cargas los recaudos, ahí no te llega un correo, ¿ok? Tú cargas y tienes que quedar a la espera de que ellos te generen la declaración. Como ya tú cargaste y el proceso quedó, como decimos siempre, la pelota está del lado de ellos, de la cancha de ellos, haz un capture donde quede claro que tú cargaste y te quitó de aprobados los procesos, guárdalos porque esa es la prueba que tú tienes de que tú cargaste. No te pudiste comunicar, no te generaron las declaraciones, llegó el 30 de junio, mira, yo hice mi parte, o sea, yo cargué, pero tú no me has generado mi planilla de pago. Entonces, nosotros hay procesos que a lo largo hacemos capturas, guardamos, porque no tienes un correo de respuesta donde te diga, listo, ya este proceso fue hecho. Otro, si se tardan mucho, más de 5 días, 4 días, llama o manda un correo porque están respondiendo para agilizar tu planilla de pago. Y el otro, cuando estás cargando los recaudos, por ejemplo, los 3 obligatorios, tú cargas, por ejemplo, el documento constitutivo en tu zip, en tu archivo donde está condensado, espera que lo suba y que te dé aprobado, ¿ok? Tú puedes cargar los 3 y darle a enviar, pero a veces se cuelga. Experiencia propia, porque ayer yo dije, voy a hacer la de Calla, porque yo voy a tener esa información fresca, la hice con una de mis asistentes, la que está encargada de ese proceso, se me colgó. Entonces a veces te sale y te reinicia el proceso. Pon el documento constitutivo, dale a enviar, respira, te tomas un café, espera que te dé aprobado y subes la otra, ¿ok? Entonces, como son archivos livianos, de verdad que pasa rápido. Entonces, documento, el RIF, cargas el otro, los 3 que te piden, y luego se agarran las declaraciones de impuestos, por supuesto, y esperas que diga aprobado y pasas. No cargues los 3 de una vez, porque a veces se cuelga. Exacto. Por aquí nos hicieron una pregunta de a qué correo tienen que escribir, porque alguien nos dice, mira, estoy enviando correos a recaudación@fonacit.gov.be y el correo me rebota, me dice que no existe esa dirección, que si nosotros hemos tenido problemas. En el grupo de Naima compartieron otro correo, atención@fonacit.gov.be, que también les está funcionando. Recuerden que recaudación y atención la van a escribir sin acento. Ok, y recuerden que a veces, aunque parezca extraño, está siendo más efectivo la llamada telefónica. Ah, qué interesante. De hecho, en Semana Radical están atendiendo, porque nosotros la semana pasada llamamos y conseguimos que nos atendieran. ¿Ok? Eso es muy interesante. Obviamente, Mariela, la recomendación se repite. Hazlo pronto. Si esperas a que esté saturado, va a ser peor. Claro. Mariela, una recomendación más organizacional que otra cosa muy importante. Si tú le estás haciendo el proceso a un cliente, cuando termine todo el proceso, genérale un solo archivo, un solo correo donde cargues declaraciones, incluso los documentos que subiste, documentos, RIF, declaraciones, las que te generó el portal, certificado, la clave del correo que creaste, la clave de acceso al portal, porque incluso a ti mismo te puede ser útil esa información el año entrante, y finalmente eso pertenece al cliente, no es tuyo. Claro. Entrégale todo eso para que él pueda hacerlo contigo, pueda hacerlo él el año siguiente. Su carpetica. Ten la previsión. De todos modos, si quieren que nosotros le hagamos la declaración, también tienen ese servicio disponible. Lo pueden solicitar en tienda.naimaconsultores.com y pueden contar con el apoyo de Naima y de Carrero Ávila y asociados para hacer su declaración. Una última pregunta y cerramos. Este junio traductor ha estado intenso.
porque ya nos toca descansar para seguir trabajando. Adriana nos Para ir al pregunta, IGP. para ir al IGP, ay no, no me descansa, pero sí, para ir al IGP. Si la empresa tiene ventas exentas y grabadas, ¿debo considerar ambas? Sí, porque son ingresos brutos. Sí, De hecho, sí, no hace distinción entre, que, acuérdate que los grabados exentos, me imagino que se refiere al IVA, es un tributo aparte, esto no mide nada. Mariela, por aquí preguntaron si puedo considerarlo para una estructura de costos. Mira, si es deducible el impuesto sobre la renta, es un costo de parte de tu operatividad. Claro, ¿Okay? definitivamente. O sea, no incide en el servicio, pero lo tienes que pagar, es parte de tu costo operativo. Eso es correcto, eso es correcto. Bueno, Auribeca, ha sido un placer estar contigo y con todos los que se conectaron con nosotros. Llenamos un salón porque tenemos más de 80 personas conectadas aquí. Qué bueno, esta tarde, perfecto. tomándose este café de junio tributario. Además que lo resumimos en 1 hora, pero son muchas horas de revisión y de estudio. Nosotros, yo le decía a la gente, mira, les vamos a ahorrar lo que ya nosotros pasamos horas haciendo, o días. Noches lo tienes estudiando. resumido. Sí, señor, así Lo es. tienen resumido. Igualmente, Mariela, un gusto, como siempre, poder compartir con ustedes, un gusto y un agradecimiento a la gente que nos sigue y que siempre está atenta. Es maravilloso que las redes sociales nos permitan hacer esto, incluso poder ayudar y colaborar con otros, y para eso estamos, para, bueno, poder aclarar dudas que ya nosotros hayamos tenido y hayamos podido solventar. Excelente. Bueno, para los que quieren unirse al grupo de Telegram, tecleen i.naima.net/Telegram y van a poder ingresar. Si quieren la guía paso a paso que hicimos junto con Calle y la mini aplicación que les calcula todo, cuánto es el aporte, la multa y los intereses, nos las dejan en un comentario y nosotros les mandamos el enlace. Y si usted tiene una empresa y quiere que nosotros le hagamos esa declaración, también nos puede dejar un comentario y le mandamos el enlace. Y el equipo de Naima y el equipo de Calla se encargan por ustedes de la LOCTE y ustedes se ocupan de lo que tienen que ocuparse, que es de trabajar. Exactamente. Perfecto. Bueno, Mariela, muchísimas gracias. Quedamos atentas a un próximo café. Seguro que sí, siempre un gusto verte. Mi cariño desde Aragua hasta mi amado estado Trujillo. Así es. Muchísimas gracias a todos. Un besito, chao, chao. Adiós. Gracias.